Entonces, vamos a continuar estudiando cómo resolver inecuaciones, el caso de inecuaciones cuadráticas de discriminante mayor o igual que cero y inecuaciones racionales. Entonces, para ello, para resolver una inecuación cuadrática, para resolver una inecuación cuadrática de discriminante mayor o igual que cero o una inecuación racional, es necesario simplificarla, es necesario simplificarla, simplificarla y factorizar todos sus términos. Factorizar todos sus términos en polinomios de grado 1. Luego analizamos el signo de la expresión que determinamos, de la expresión equivalente, mediante los cálculos que hayan hecho, equivalente. Y obtenemos el conjunto solución, a partir de la tabla que estudia el signo de la expresión, a partir de la tabla. Entonces, es necesario hacer varias cosas antes de resolver una inecuación cuadrática o racional. Digamos, no hay diferencia entre una y otra, salvo que la cuadrática va a ser más corta, digamos, o más rápida de resolver, a diferencia de una inecuación racional. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo es que practicamos esto de resolver mediante el uso de tablas y cómo es que lo vamos a utilizar. Entonces, ejemplo, resolver la inecuación 3x cuadrado menos 3x cuadrado menos 3x mayor que 2x. Entonces, esta expresión es una inecuación cuadrática, ya que si nosotros la estudiamos, podemos buscar una inecuación equivalente. Entonces, notemos que la inecuación es equivalente a la inecuación 3x cuadrado. Este 2x que está aquí lo pasamos hacia acá con el signo opuesto, menos 3x cuadrado menos 5x mayor que 0. Entonces, nosotros si quisiéramos estudiar esta inecuación, lo primero que debemos calcular es el discriminante. Entonces, el discriminante en este caso, el a vale 3, el b vale menos 5 y el c vale 0. Entonces, el discriminante es b cuadrado menos 4c, sería b cuadrado 5 al cuadrado menos 4 por 3 por 0. Al hacer las cuentas, eso nos queda 25. Estamos en el caso cuando el discriminante es mayor que 0. Por lo tanto, podemos aplicar el método y lo que necesitamos hacer es factorizar esta expresión. Entonces, podemos factorizarla. En este caso, la factorización es sencilla porque tenemos un término común x. En el caso de que quieran factorizarla con el método del discriminante, tienen que calcular las raíces y se van a dar cuenta cuáles son las raíces y cuál va a ser la factorización. En este caso, dada la forma, es mucho más sencilla de factorizar. Entonces, como tengo el término común x, esto es lo mismo que x factor de 3 por x menos 5, y eso es mayor que 0. Entonces, ahora la pregunta que debo hacer es estudiar el signo de esta expresión. Entonces, lo que debo realizar es el estudiar el signo de esta expresión. Entonces, el estudio del signo, ya lo vimos en el video anterior, se realiza mediante el uso de tablas. Entonces, para hacer la tabla, lo primero que debemos determinar son las raíces de los factores que están involucrados. Entonces, calculamos los ceros, ¿sí? Entonces, x igual a 0
que diríamos x igual a 0, si solo si x es igual a 0. 3x menos 5 es igual a 0, si solo si x es igual a 5 tercios. Entonces, ahora que tengo esto, divido mi recta real en función de estos dos números. Entonces, mi recta real por aquí va a estar el 0 y el 5 tercios va a estar por acá. Entonces, al dividir la recta real, va a ir del menos infinito a 0, del 0 al 5 tercios y del 5 tercios al más infinito. Entonces, realizamos una tabla. Entonces, realizo una tabla para determinar el signo de la expresión que estamos estudiando. Entonces, en primer caso, voy del menos infinito a 0, luego voy a ir de 0 a 5 tercios y voy a ir finalmente de 5 tercios a más infinito. Y calculamos el signo de cada uno de estos factores. Tenemos el x y por otro lado el 3x menos 5. Entonces, para determinar el signo simplemente evaluamos un número de este intervalo para determinar el signo. Si evalúo un número de menos infinito a 0, puede ser, por ejemplo, menos 2. Menos 2 evaluado en x es menos 2. Si por lo tanto, signo menos. Un número de 0 a 5 tercios puede ser el 1. Si evalúo el 1, me queda 1 y eso es signo positivo. Si evalúo de 5 tercios a más infinito, puedo evaluar, por ejemplo, el 5. Si evalúo el 5, aquí me queda 5 y eso es signo positivo. Y hago lo mismo con el siguiente factor. Evalúo un número del menos infinito al 0. Por ejemplo, menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 es menos 3, menos 5 me quedaría menos 8 y eso tiene signo negativo. Evalúo un número del 0 al 5 tercios. Por ejemplo, el 1. 3 por 1 es 3. 3 menos 5 menos 2. Eso tiene signo negativo. Finalmente, un número mayor que 5 tercios al más infinito, por ejemplo, el 5. 3 por 5, 15. Menos 5, 10. Signo positivo. Con eso ya conozco el signo de los factores y ahora realizo la multiplicación siguiendo la regla de los signos del producto. En este caso, menos con menos me queda más con menos me queda menos, más con más me queda más. ¿Qué es la inecuación que estaba estudiando? ¿Para qué valores es mayor que 0? Es decir, cuando mi expresión es positiva. Si yo miro mi tabla, mi expresión es positiva del menos infinito al 0 y del 5 tercios al más infinito. Es decir, mi conjunto solución de la inecuación sería del menos infinito al 0 unión el intervalo del 5 tercios al más infinito. Entonces, de esta manera podemos resolver inecuaciones cuadráticas mediante el uso de tablas. Veamos un ejemplo de ecuaciones racionales. Entonces, ejemplo. Resolver la inecuación x cuadrado más 4x más 4 dividido por 2x cuadrado menos x menos 1 mayor que 0. En este caso, la inecuación es una inecuación racional donde tenemos un numerador y un denominador. Entonces la idea es exactamente la misma, salvo que ahora vamos a tener más factores. Entonces es necesario factorizar el numerador y factorizar el denominador para poder hacer un estudio de los signos mediante una tabla. Entonces factorizar el numerador, digamos, es bastante sencillo. Entonces notemos que x cuadrado más 4x más 4, yo lo puedo factorizar como x más 2 al cuadrado. Es decir, eso es x más 2 por x más 2. Por otro lado, 2x al cuadrado menos x menos 1, ustedes pueden ver los métodos de factorización que están en los otros videos y van a poder determinar mediante el cálculo de las raíces de ese polinomio que la factorización corresponde a x menos 1, 2x más 1.
Si tienen dudas en este punto, pueden revisar el video de factorización. Entonces, con esto, la ecuación o la inecuación que debemos resolver correspondería a x más 2 por x más 2, que sería el término de arriba, el numerador, dividido por x menos 1, dividido por 2x más 1, y queremos saber cuándo esta expresión es mayor que 0. Es decir, necesito estudiar el signo de esta expresión algebraica. Entonces necesito estudiar el signo de esta expresión algebraica. Para estudiar el signo, realizamos una tabla. Entonces, para realizar la tabla, necesito calcular cuáles son los ceros de la tabla, cuáles son los ceros de la expresión, dividir mi recta real en la cantidad de intervalos que sea necesario en función de los ceros que tengo y realizar la tabla. Entonces voy a borrar esto para continuar con el ejercicio. Entonces los ceros van a ser los fundamentales para poder hacer el estudio de esta expresión. Entonces, calculamos los ceros, es decir, nosotros sabemos que x más 2 es igual a 0, si solo si x es igual a menos 2, x menos 1 es igual a 0, si solo si el x es igual a 1, 2x más 1 es igual a 0, si solo si x es igual a menos 1. ¿Qué hago ahora? Divido la recta real en función de los ceros. Entonces, dividir la recta real. Entonces, dibujamos nuestra recta real. Por aquí va a estar el 0 que nos va a orientar. A este lado va a estar el menos 2, el 1 y el menos 1. Y a partir de eso, puedo notar que la recta real se divide del 0 al menos 2, del menos 2 al menos 1 medio, del menos 1 medio al 1 y del 1 al más infinito. Entonces, a partir de ello, realizo la tabla para hacer el análisis del signo de todos los factores que están en esta expresión. Entonces, vamos a ir del menos infinito al menos 2, del menos 2 al menos 1 medio, del menos 1 medio al 1 y del 1 al más infinito. Y estudiamos todos los factores, es decir, el x más 2, que aparece dos veces, así que lo anoto dos veces, x más 2, x menos 1 y 2x más 1. Y hago el estudio de los signos de cada una de esas expresiones. Entonces, como esto yo ya lo hice, voy a notar rápidamente cuáles son los resultados de la tabla. Ustedes pueden convencerse simplemente haciendo las cuentas, reemplazando el número que corresponde. Entonces, en la primera columna es menos, 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 más, más, menos, menos, más, menos, más, y finalmente la última columna, todos tienen signo positivo. Ahora, siguiendo la regla de los signos, hacemos la multiplicación, tengo puros signos menos una cantidad pat, el resultado me da positivo. Aquí el resultado me da positivo, aquí el resultado me da negativo, y aquí el resultado me da positivo. ¿Cuál es la pregunta que estaba resolviendo? ¿Cuándo es mayor que 0? Es decir, ¿cuándo el número es positivo? Entonces, positivo ahí, es positivo ahí, y es positivo ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar como solución la unión de todos sus intervalos. Entonces, la solución de esta inecuación
La solución corresponde al intervalo menos infinito a menos 2, unión menos 2 a menos 1/2, unión del 1 al más infinito. Entonces, esa es la solución de esta inecuación. Hay que tener presente que la inecuación es estricta. En dicho caso, no es necesario evaluar los extremos de los intervalos. Entonces, estos números deberían ser evaluados siempre y cuando, por ejemplo, la desigualdad fuese estricta. Observación, ya para finalizar el video. Entonces, observación, para no olvidar. Entonces, para resolver ecuaciones cuadráticas y o racionales, es necesario escribir de forma conveniente. Entonces, para resolver una inecuación, ecuación cuadrática o racional, es necesario escribir de manera conveniente la expresión racional, la expresión algebraica, perdón, la expresión algebraica. Y ahí es importante, para poder escribir bien, tener, saber calcular la factorización de los productos, factorización, realizar de manera precisa la suma de expresiones racionales, ¿ya? Expresiones racionales en ejercicios que pueden ser un poco más complejos, productos y simplificaciones. Entonces, productos y simplificaciones. Entonces, digamos, esta es la parte que puede ser bastante crítica. En general, ya para finalizar el ejercicio, ustedes simplemente realizan una tabla o realizan un análisis del signo de la expresión. Del signo de la expresión. Entonces, este paso en general es mucho más sencillo, pero es necesario que realicen de manera óptima el paso previo.